En 1955, el hombre estadounidense promedio pesaba 75 kilos, trabajaba 10 horas sobre un piso de concreto y comía 3 comidas preparadas desde cero todos los días. Nunca vio una etiqueta nutricional, nunca contó una caloría. Era más fuerte, más delgado y más sano de lo que tú eres ahora mismo. Algunos de los alimentos que lo forjaron han sido prohibidos, retirados de los estantes o reformulados en algo que su cuerpo no reconocería. Esta es la lista de 15 alimentos que hicieron a los hombres de los años 50 físicamente duros y lo que pasó con cada uno de ellos. En el lugar número 15, la leche cruda se erige como la primera víctima del cambio en Estados Unidos de la tradición a la regulación. En los años 50, botellas de vidrio de leche sin pasteurizar llegaban a las puertas cada mañana, entregando no solo calorías, sino enzimas vivas, vitamina A natural y un espectro de microbios beneficiosos. Eso cambió con la Ley de Pasteurización de 1938, que le dio a la FDA la autoridad para etiquetar la leche cruda como adulterada y prohibir su venta entre estados. Para finales de los años 80, la aplicación federal había convertido la leche cruda en una zona gris legal, permitida en un puñado de estados, prohibida en la mayoría y siempre bajo la sombra de advertencias sobre riesgo de patógenos. La pasteurización hizo la leche más segura en el papel, pero le arrancó la complejidad viva que había nutrido a generaciones. Hoy, un mosaico de leyes estatales deja la leche cruda estrictamente regulada o completamente prohibida, muy lejos de la era en que era un alimento básico diario para los hombres trabajadores. El debate entre seguridad y nutrición, encendido por primera vez por esta prohibición, sigue moldeando lo que se permite en las mesas estadounidenses. En el lugar número 14, el cebo de res y la manteca de cerdo alguna vez fueron los pilares del sartén estadounidense, valorados por su estabilidad y sabor, en cada cocina desde los restaurantes hasta los recetarios del hogar. Para los años 50, estas grasas animales eran la opción predeterminada para freír, hornear y asar, mientras Crisco y la manteca vegetal apenas comenzaban su marcha hacia el uso generalizado. El punto de inflexión llegó con el auge de la tecnología de hidrogenación, que permitió a los aceites de semillas imitar la textura de las grasas tradicionales mientras prometían una alternativa más saludable. En realidad, este cambio abrió la puerta a los aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas trans, que más tarde serían vinculados con enfermedades cardíacas. Las advertencias de la Asociación Americana del Corazón sobre las grasas saturadas en los años 60 impulsaron el éxodo de la manteca y el cebo. Pero no fue hasta el fallo de la FDA en 2015 y la fecha límite de cumplimiento en 2018 que los aceites parcialmente hidrogenados fueron efectivamente eliminados del suministro alimentario. La ironía es que los mismos sustitutos comercializados como Progreso fueron eventualmente prohibidos, mientras que las grasas animales originales permanecieron legales pero marginadas. La historia del cebo y la manteca es una advertencia de cómo un solo giro en las políticas puede remodelar la dieta de una nación por generaciones. En el lugar número 13, las vísceras alguna vez llenaron la mesa estadounidense con nutrientes que los cortes de músculo jamás podrían igualar. Hígado, riñón y corazón eran ingredientes básicos en la cocina de los años 50. Costando centavos por libra, mientras entregaban vitamina A, B12, hierro y zinc en concentraciones que dejan al bistec en ridículo. Las tablas de nutrientes del USDA muestran que el hígado de res contiene más de 6.000 unidades internacionales de vitamina A por cada 100 gramos, 100 veces más que un bistec de lomo. Sin embargo, hoy menos del 5% de los estadounidenses consumen vísceras con alguna regularidad, un desplome impulsado no por prohibiciones legales, sino por cambios en los gustos y la aprehensión cultural. Las reglas de clasificación del USDA de 1975 establecieron nuevos estándares de seguridad, pero nunca prohibieron las vísceras, mientras los supermercados favorecían los cortes deshuesados.
Una generación perdió el gusto por los alimentos que construyeron cuerpos robustos en los pisos de las fábricas y los campos agrícolas. La brecha de micronutrientes que dejaron atrás rara vez se discute, pero su legado persiste en la silenciosa desaparición del multivitamínico original de la naturaleza del plato estadounidense. En el lugar número 12, los huevos se convirtieron en la víctima más visible de la guerra de Estados Unidos contra el colesterol. Durante casi medio siglo, las mesas de desayuno en todo el país fueron moldeadas por una advertencia que comenzó con la recomendación de la Asociación Americana del Corazón en 1968 de limitar el colesterol dietético. Y aunque a menudo se describe como una regla estricta de 3 huevos por semana, la política realmente se consolidó en las directrices de 1970 con un tope de 300 miligramos por día. Un huevo grande contiene aproximadamente 186 miligramos, así que las matemáticas llevaron a millones a abandonar un alimento básico que había sido el pilar del desayuno clásico estadounidense. El impacto fue inmediato y medible. El consumo per cápita de huevos cayó casi un 30% entre 1970 y 1990, según datos del USDA. La lógica era simple: menos colesterol adentro, menos enfermedades cardíacas afuera, pero la evidencia nunca respaldó completamente el pánico. En un giro dramático, las directrices dietéticas del USDA de 2015 eliminaron el tope de colesterol por completo, declarando que el colesterol dietético no es un nutriente de preocupación por consumo excesivo. Después de casi 5 décadas de vaivenes en las políticas, los huevos fueron silenciosamente absueltos, pero el daño a su reputación y al desayuno mismo ya estaba hecho. En el lugar número 11, la caída en desgracia de la mantequilla fue tanto un golpe de marketing como un cambio en la ciencia dietética. En la década de 1950, la mantequilla entera era un elemento fijo en las mesas estadounidenses y su cremosa riqueza se celebraba tanto en libros de cocina como en anuncios impresos. Pero a finales de los años 60, una nueva narrativa se impuso. La margarina, que alguna vez fue un sustituto barato en tiempos de guerra, fue reinventada como la alternativa saludable para el corazón. Su empaque lucía sellos de aprobación de autoridades nutricionales. Las advertencias de la Asociación Americana del Corazón sobre las grasas saturadas convirtieron a la mantequilla en una villana dietética, mientras que la margarina, cargada de aceites parcialmente hidrogenados, alcanzó su pico de popularidad, superando en ventas a la mantequilla por primera vez en la historia de Estados Unidos. Para la década de 1970, el consumo per cápita de mantequilla alcanzó su mínimo del siglo en 1980, mientras que el de margarina se disparó. La ironía llegó décadas después, cuando las grasas trans de la margarina fueron vinculadas con enfermedades cardíacas y fueron silenciosamente eliminadas tras la regulación de etiquetado de la FDA. La mantequilla nunca desapareció, pero su exilio fue impulsado más por campañas publicitarias y políticas que por la ciencia, un desvío cultural que aún tiñe el debate sobre las grasas hoy en día. En el 10º lugar, el caldo de huesos traza una línea silenciosa desde la cocina del trabajador hasta el pasillo de conveniencia actual. En la década de 1950, una olla de huesos se dejaba hervir a fuego lento en la estufa durante 6 horas o más, extrayendo casi 2 gramos de péptidos de colágeno y más de 300 miligramos de glicina por cada 100 mililitros. Una extracción lenta que llenaba cada taza con componentes esenciales para las articulaciones y el tejido conectivo. La diferencia no es solo nostalgia culinaria, es una pérdida medible de nutrientes que alguna vez fueron valorados por su capacidad de fortalecimiento y recuperación. Los caldos comerciales modernos, cocinados a presión en 30 minutos y filtrados para obtener claridad, aportan la mitad de proteína y menos de 1 gramo de colágeno, según análisis de laboratorio.
La Guía de Alimentos de Baja Acidez de 2022 de la FDA y las normas FSMA han obligado a muchos pequeños productores a estandarizarse o cerrar, dejando los estantes de las tiendas abastecidos con caldo diluido y cocido rápidamente. El precio de la velocidad y la vida útil es un caldo que es una sombra de lo que fue, al que le falta gran parte de la sustancia que alguna vez lo convirtió en un pilar de fortaleza. En la década de 1950, los vegetales fermentados proporcionaban una dosis diaria de microbios vivos al intestino estadounidense. Un bocado de chucrut casero o pepinillos en salmuera podía aportar más de 100 millones de unidades formadoras de colonias por gramo, 10 a la octava UFC, de bacterias de ácido láctico, según estudios de enumeración en laboratorio. Esa riqueza microbiana era rutinaria, no una moda de salud. Pero la industrialización del encurtido lo cambió todo. El chucrut y los pepinillos de larga vida útil ahora casi siempre son pasteurizados o conservados en vinagre. Un proceso que reduce los recuentos de bacterias vivas en 1000 veces. El chucrut moderno comprado en tienda típicamente arroja apenas 10.000 UFC por gramo, una caída de potencia probiótica a casi esterilidad. La pérdida no se trata solo de sabor o tradición, es un colapso medible en la diversidad microbiana en la mesa. Mientras que el yogur y los suplementos dominan la conversación actual sobre salud intestinal, la silenciosa desaparición de los vegetales fermentados crudos ha dejado al microbioma estadounidense más pobre y menos resiliente de lo que era en la era de las ollas de barro caseras y los frascos de bodega. El octavo lugar es para el aceite de hígado de bacalao, un elemento básico del hogar que alguna vez proporcionaba una dosis diaria de vitaminas liposolubles directamente del frasco. En la década de 1950, los padres alineaban a sus hijos cada mañana para darles una cucharada, no por nostalgia, sino porque las guías pediátricas lo recomendaban como seguro contra el raquitismo y las enfermedades invernales. Ese ritual se desvaneció rápidamente cuando su sabor cayó en desgracia, y los alimentos fortificados prometieron soluciones más fáciles. Para la década de 1970, las advertencias sobre la toxicidad de la vitamina A y una creciente aversión a las grasas animales relegaron al aceite de hígado de bacalao a los márgenes, reclasificado como suplemento y sujeto a límites de nutrientes a nivel estatal. El resultado es visible en los datos de la Encuesta Nacional de Salud NANES, que muestran que la insuficiencia de vitamina D entre los adultos estadounidenses se disparó de apenas un 6% a finales de la década de 1980 a un 32% para 2018. El declive del aceite de hígado de bacalao marca la desaparición de una fuente directa y biodisponible de vitaminas D y A, nutrientes ahora tan deficientes que industrias enteras han surgido para venderlos de vuelta en forma de pastilla. La pérdida es medible y las consecuencias aún se están desarrollando. En el séptimo lugar, el pan de masa madre de fermentación lenta traza una línea marcada entre el alimento básico diario de la década de 1950 y los panes de levado rápido que llenan los estantes de los supermercados hoy. Durante generaciones, la verdadera masa madre significaba una masa dejada fermentar durante 12 horas o más, mientras las levaduras silvestres de lactobacilos descomponían no solo los almidones, sino también el ácido fítico, el compuesto que atrapa minerales como el hierro, el zinc y el magnesio, manteniéndolos fuera de alcance. Estudios liderados por Marco Gavetti y colegas demuestran que la fermentación tradicional de masa madre puede reducir el ácido fítico a la mitad, haciendo que los minerales sean mucho más biodisponibles. Esa silenciosa ventaja nutricional desapareció en la era del pan industrial, cuando los panaderos comerciales reemplazaron la fermentación lenta con leudantes químicos y harina bromada, un aditivo prohibido por la FDA en 1999, tras la creciente evidencia que lo vinculaba con riesgo de cáncer. El resultado es un pan que sube rápido pero deja los minerales atrapados, aunque la etiqueta presuma de ser enriquecido.
El cambio del pan lento al pan instantáneo es más que una cuestión de sabor. Es una pérdida medible en la nutrición cotidiana, oculta a plena vista. En sexto lugar, las gallinas de traspatio y sus huevos frescos y ricos en nutrientes se convirtieron en daño colateral de una oleada de regulaciones de zonificación que barrió los suburbios estadounidenses desde la década de 1970 hasta el año 2000. Lo que alguna vez fue un simple acto de autosuficiencia, salir al patio a recoger huevos de gallinas criadas con pasto, insectos y sobras de cocina, se convirtió en un campo minado legal. El Código Sanitario de Portland de 1971 fue uno de los primeros en exigir permisos para cualquier tipo de ganado, una definición que ahora incluía a las gallinas. Para finales de la década de 1980, al menos 27 estados tenían ciudades o condados con prohibiciones explícitas o restricciones severas, que a menudo limitaban a los hogares a solo 2 aves o exigían permisos costosos e inspecciones trimestrales. La justificación pasó de ser una molestia a ser un tema de seguridad alimentaria, pero el resultado fue el mismo. La producción casera de huevos se marchitó y los huevos industriales llenaron el vacío. Nutricionalmente, la pérdida es medible. Los huevos de gallinas criadas en pastoreo aportan el doble de vitamina D y ácidos grasos omega 3 que sus equivalentes de gallinas enjauladas, una función directa de la luz solar y el forrajeo. Sin embargo, a medida que la autonomía local se desvanecía, también lo hacía el acceso a esta proteína asequible y de alta calidad. El mosaico actual de ordenanzas es un ejemplo silencioso pero poderoso de cómo la regulación puede borrar tanto la densidad nutricional como la autosuficiencia de la mesa estadounidense. En quinto lugar, la carne de res alimentada con pasto marca un punto de inflexión en el suministro cárnico estadounidense, uno que transformó silenciosamente las grasas mismas en nuestros platos. En la década de 1950, prácticamente todo el ganado vacuno pastaba en praderas hasta el sacrificio, produciendo carne con 3 veces el contenido de omega 3 de la carne actual terminada con granos. Un metaanálisis de 2010 liderado por Daly encontró que la carne de res alimentada con pasto aporta hasta 0,5 gramos de ácido linoleico conjugado por cada 100 gramos, comparado con apenas 0,2 gramos en los cortes de ganado alimentado con granos. El ácido alfa-linolénico, omega 3, alcanza el 2,5% de la grasa total en la carne de pastoreo, pero solo el 0,4% en la alimentada con granos. Estas no son diferencias triviales. El CLA y los omega 3 están vinculados a efectos antiinflamatorios y a la salud cardiovascular, y sin embargo fueron silenciosamente eliminados de la dieta estadounidense a medida que los corrales de engorda tomaron el control. Para 1980, más del 90% de la carne de res en Estados Unidos se terminaba en corrales de engorda industriales, un cambio impulsado por las políticas del USDA y las economías de escala. Lo que se perdió en esa transición no fue solo un perfil de sabor, sino una caída medible en los mismos ácidos grasos que alguna vez distinguieron a la carne de res estadounidense. El auge de los corrales de engorda no solo cambió el paisaje, reprogramó lo que los estadounidenses pensaban que la carne debía ser, preparando el terreno para la siguiente oleada de regulación y reformulación alimentaria. En la década de 1950, las bebidas fermentadas caseras como la kombucha y el kvass entregaban una dosis viva de microbios silvestres con cada vaso. Estas bebidas ácidas y efervescentes se preparaban en cocinas y sótanos, alcanzando frecuentemente conteos microbianos de 10 millones de unidades formadoras de colonias por mililitro, sin que nadie pensara 2 veces en regulaciones. Eso cambió cuando las leyes de seguridad alimentaria se endurecieron. La Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria de 2010 amplió la supervisión federal y para 2021 la FDA emitió una guía preliminar que exigía pruebas de etanol para toda la kombucha comercial, apuntando incluso al alcohol residual que surge naturalmente durante la fermentación.
Las marcas de estantería respondieron pasteurizando o filtrando sus bebidas, sacrificando la diversidad microbiana para cumplir con las nuevas reglas. Muchas ahora registran una fracción de su carga probiótica original, y algunas no contienen prácticamente ningún cultivo vivo. La carga del cumplimiento normativo ha convertido una tradición alguna vez rica en microbios en un producto estéril y estrictamente controlado. La historia de las bebidas fermentadas caseras no se trata solo de sabor perdido, sino de la erosión silenciosa de la variedad microbiana en la dieta estadounidense, una víctima invisible del impulso regulatorio hacia la uniformidad y la seguridad. Llegando al top 3, el agua mineral de pozo una vez fluía directamente del suelo al grifo de la cocina, aportando una dosis diaria de minerales como calcio y magnesio que los sistemas municipales modernos borran silenciosamente. En la década de 1950, los pozos privados en el Medio Oeste y los Apalaches registraban habitualmente 40 miligramos de calcio y 15 miligramos de magnesio por litro, niveles que ahora suenan extravagantes en la era del agua de la ciudad. El suministro municipal promedio de hoy, tras capas de coagulación, filtración, ablandamiento y ocasionalmente ósmosis inversa, reduce esas cifras a apenas 12 miligramos de calcio y 5 miligramos de magnesio por litro. Eso es una disminución del 70%, diseñada no por accidente, sino por política. La Ley de Agua Potable Segura de 1974 estableció límites estrictos para contaminantes como el plomo y el arsénico, pero dejó los minerales esenciales sin regular, permitiendo que las empresas de servicios públicos los eliminaran en nombre de la protección de la infraestructura y el sabor. La propia guía de la EPA admite que no existe ningún requisito para retener el calcio o el magnesio, y la mayoría de los sistemas no lo hacen. El resultado es un déficit mineral diario que ningún suplemento ni alimento fortificado puede compensar del todo. Para los hombres de la década de 1950, cada vaso de agua fortalecía los huesos y alimentaba el metabolismo celular. Hoy, el grifo ofrece poco más que hidratación, una víctima silenciosa de prioridades regulatorias que favorecen las tuberías por encima de las personas. En segundo lugar, las carnes curadas con sal se encuentran en la encrucijada entre la tradición y la controversia. Durante generaciones, los hombres estadounidenses forjaron su fortaleza con tocino, jamón y embutidos conservados mediante curado lento en seco. Solo sal, tiempo y aire. Eso cambió con la era industrial, cuando las inyecciones de nitrito de sodio reemplazaron los curados de semanas enteras, elevando los niveles de nitrito de alrededor de 50 miligramos por kilogramo en productos artesanales, hasta 200 miligramos en las versiones producidas en masa. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó las carnes procesadas, incluidos estos productos curados tradicionales, como carcinógenos del grupo 1, citando evidencia de que consumir apenas 50 gramos al día, aproximadamente 2 rebanadas de tocino, aumenta el riesgo de cáncer colorectal en un 18%. Las consecuencias fueron inmediatas: etiquetas de advertencia, directrices dietéticas y una ansiedad nacional que metió en el mismo saco al salumi artesanal y a la mortadela junto con los cigarrillos. Sin embargo, la ciencia no distingue entre el curado lento tradicional y los atajos químicos modernos. Las advertencias sanitarias generalizadas ocultan la realidad de que no todas las carnes curadas son iguales. El debate sobre las carnes curadas con sal se convirtió en la cuña que abrió paso al ataque más amplio contra la grasa saturada, preparando el escenario para el enfrentamiento final sobre lo que se les permite comer a los estadounidenses y lo que la fortaleza realmente significa. Y finalmente, en primer lugar, la demonización de la grasa saturada se erige como la doctrina que reconfiguró cada rincón del plato estadounidense.
En 1977, los objetivos dietéticos para los Estados Unidos del Comité Selecto del Senado trazaron una línea roja sobre los alimentos que habían sustentado a generaciones, pidiendo a los estadounidenses que redujeran la grasa total y, específicamente, la grasa saturada. Esto no fue un ajuste menor, fue un giro sistémico que impulsó la reformulación de todo, desde la leche hasta la carne, de la mantequilla al pan. Para 2015, las guías alimentarias para los estadounidenses fijaron un tope de menos del 10% de las calorías diarias provenientes de grasa saturada, un límite que sigue siendo política federal. Los resultados están grabados en las cifras. Entre 1980 y 2020, la proporción de hombres estadounidenses clasificados como obesos se triplicó, subiendo del 15% al 43% según los CDC. Las calorías provenientes de grasa disminuyeron, pero los carbohidratos refinados y los aceites de semillas se dispararon para llenar el vacío. El informe McGovern desencadenó un auge industrial. Las etiquetas de bajo en grasa, la margarina y los alimentos procesados reemplazaron los productos básicos de la década de 1950. Los alimentos de antes, la manteca de cerdo, los huevos, la mantequilla, las vísceras, no solo fueron relegados, fueron redefinidos como amenazas para la salud pública. Sin embargo, las tasas de enfermedades cardíacas se estancaron y las enfermedades metabólicas se dispararon. La campaña contra la grasa saturada no solo prohibió ni restringió un alimento, reescribió las reglas para todos ellos, dejando un legado de confusión, enfermedades crónicas y una nación que aún busca la verdadera fortaleza en la mesa. A lo largo de los 15 alimentos, un patrón se destaca. Los productos tradicionales fueron prohibidos, reformulados o demonizados, a menudo por decretos gubernamentales cambiantes, no por ciencia clara. La advertencia de la AHA sobre los huevos en 1968, el giro del USDA sobre el colesterol en 2015 y la prohibición de las grasas trans por parte de la FDA reescribieron las reglas. Sin embargo, dado que la obesidad se duplicó desde 1980, la pregunta persiste. ¿Cambiamos la fortaleza por el dogma? Replantearnos qué es lo que realmente nos nutre es más urgente que nunca.